Mi nombre es Milton Elías Pechuk y voy a presentar mi protocolo de investigación con el título de Diseño e implementación de un simulador de procesos de fresado de control numérico mediante un análisis del daño mecánico en el cortador. Una máquina fresadora de control numérico, o CNC, es una máquina de tipo industrial que opera bajo un código de programación, el cual permite controlar la posición y velocidad de un cortador vertical, así como diferentes parámetros que son útiles en el funcionamiento de esta máquina. Existe un problema, ya que el cortador puede sufrir daño mecánico ocasionado por ya sea impactos en la pieza de trabajo o por fricción con la misma, así como algunas limitaciones que presenta el cortador por su naturaleza, como la profundidad de perforado continuo o el sobrecalentamiento. Y todo esto reduce su vida útil. En la imagen podemos ver un, un efecto del sobrecalentamiento que no solo daña al cortador, sino también a la pieza en cuestión. Y ahí se ve el daño ocasionado en la pieza de trabajo. Los simuladores de control numérico que existen en el mercado permiten obtener una visualización del proceso, del mecanizado y también del resultado final en la pieza de trabajo. Sin embargo, se desprecia los efectos en el cortador. A lo mucho, estos softwares que existen mandan una advertencia cuando la posición del cortador excede los límites de la pieza de trabajo o de la máquina, pero no hacen un análisis del daño mecánico que pueda estar sufriendo el cortador durante el proceso. Es por eso que en esta investigación se propone el desarrollo de un software dedicado únicamente al análisis de posible daño mecánico de un cortador a partir del código de programación. Entonces, la hipótesis es que el empleo de las herramientas computacionales de simulación de daño mecánico permite incrementar la vida útil de cortadores de acero de alta velocidad utilizados en procesos de fresado de control numérico o CNC. Y la elección de este tipo de cortador de acero de alta velocidad o HSS es debido a que es un cortador muy accesible y además es muy utilizado en la Facultad de Ingeniería de la UADY. El objetivo general, entonces, es evaluar el empleo de estas herramientas computacionales para la simulación del daño mecánico sufrido por el cortador HSS en el proceso de fresado de una máquina de control numérico. Y este objetivo se divide en dos objetivos específicos, que por un lado es el diseño del simulador y por otro lado es la evaluación de esta herramienta computacional en la vida útil de los cortadores. Las investigaciones previas indican que el cortador puede sufrir diferentes daños y pues esto puede ser causado por algunos factores como las condiciones de corte inadecuadas, como menciona Singh, que estas pueden ser velocidades demasiado altas o cortes demasiado profundos. Y esto daña la vida útil de los cortadores. Todos estos parámetros son controlados por el código del control numérico, que se llama código G y M. Otras investigaciones nos dicen que los daños más comunes son las roturas por fatiga, por abrasión y por impacto, que son cosas que pueden suceder durante el mecanizado utilizando una máquina de control numérico. Del mismo modo, Gupta nos dice que se han desarrollado métodos de detección de daños. Además, Ali nos comenta que en su investigación, los métodos de simulación computacional pueden utilizarse para estudiar una serie de factores que influyen en el daño mecánico de los cortadores verticales. Del mismo modo,
La simulación puede utilizarse para optimizar las condiciones de corte, y estas condiciones vienen dadas por el código. Del mismo modo, muchas investigaciones han identificado posibles causas del daño y sus posibles consecuencias que se relacionan con la reducción de la vida útil. Algunos de estos daños son ocasionados por el tipo de material, por las condiciones de corte o por fallos del equipo. Mi investigación se va a centrar en las condiciones de corte. Para la metodología, planteo programar un simulador en lenguaje C que permita analizar y corregir los parámetros de posición y velocidad del cortador cuando se le ingrese el mismo código GIM para un proceso de fresado de control numérico. De la misma manera, al analizarlo, va a corregir el código y va a señalar cuáles fueron las correcciones. Entonces, se ejecutará en una máquina fresadora de control numérico, tanto los códigos originales como los corregidos, para 2 cortadores HSS, de manera que uno sufra el daño mecánico de un código y que el otro opere bajo el código corregido por el simulador. Y de ese modo se pueda comprobar si se reduce el daño. Los materiales para utilizar son cortadores verticales planos HSS, así como un equipo fresadora CNC de 3 ejes. Y para medir el desgaste se utilizará un perfilómetro. El lugar para la realización de estos experimentos será el Laboratorio de Automatización Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UADY. Para analizar estos datos, se va a medir el desgaste de los cortadores y se van a comparar en gráficas de polígono. De ese modo se podrá obtener el factor por el cual el desgaste es reducido al utilizar el simulador. Para la tesis, establecí un índice tentativo que consta de 4 capítulos. Primero va el resumen y la introducción. Luego, en el capítulo 1, llamado Daño mecánico de cortadores en máquinas de control numérico, se hablará de las fresadoras de control numérico, así como las propiedades del acero y los daños que pueden sufrir. Finalmente, se analizará cómo sufre daño al utilizarse en un proceso de fresado. En el capítulo 2, parámetros en la programación de máquinas de control numérico, se hablará sobre la programación GIM que utiliza las máquinas de fresado y cómo se calcula adecuadamente estos parámetros de velocidad de corte, velocidad de avance, giro y demás. En el capítulo 3, diseño del simulador de fresadora de control numérico, aquí se realizará el algoritmo del simulador, así como la implementación en el lenguaje de programación C. En el capítulo 4, implementación del simulador de fresadora de control numérico, se utilizará el simulador para analizar diferentes códigos de control numérico para procesos de fresado, los cuales se llevarán a cabo en una máquina real, tanto el código original como el código corregido. Y finalmente se medirán y analizarán los resultados. Luego de los 4 capítulos vienen las conclusiones y luego las referencias y la bibliografía. Para el cronograma tengo establecido una serie de actividades, como la búsqueda bibliográfica, la selección y justificación de los materiales, así como la determinación de las condiciones de uso del cortador HSS elegido. También contemplé el tiempo de estudio del lenguaje C y la codificación del simulador. Más tarde, a partir del mes 8, planteo elaborar los códigos de fresado y posteriormente analizarlos en el simulador.
A partir del mes 10, planeo implementar los códigos en la procesadora real y obtener los datos para analizarlos. La redacción de la tesis se realizará a lo largo de todos estos meses, pero con mayor prioridad en los primeros 4 y en los últimos 4. Y eso es toda la presentación.